ver si consigo que esto se quede así. Me imagino que se oye perfectamente porque hay un técnico de sonido ahí que parece ser que es muy bueno. Bien, pues buenas tardes. Bueno, tal como ustedes saben por el programa, hoy se inicia un ciclo de conferencias que voy a impartir y que durará 4 días, como saben ustedes. Hoy mismo, día 2 de noviembre, el próximo jueves 10 de noviembre, el siguiente miércoles 16 de noviembre y el siguiente miércoles 23 de noviembre. Y como se expresa también en la entradilla del programa de mi ciclo, pues se trata de hablarles a ustedes sobre el significado y funciones de la monarquía parlamentaria, de esa forma política que llamamos monarquía parlamentaria. La conferencia o lección de hoy, como habrán visto por el título que tiene, la de hoy, es un tratamiento histórico, de desarrollo histórico. Es explicar cómo ha surgido la monarquía parlamentaria como una forma política, y también la de la siguiente, en parte será también, en parte solo, histórica, porque se va a hablar ya de España, del surgimiento en España de la monarquía parlamentaria. Pero esa historia es más compleja y sobre todo realmente como proceso evolutivo es mucho más corto, relativamente reciente. Por tanto, ahí ya entraremos también en el presente español, en nuestra Constitución, etcétera, y las siguientes 2 conferencias son de nuestra situación actual, de la monarquía parlamentaria regulada en la Constitución española y qué poderes tiene el rey, la relación entre el rey y el gobierno, en fin, significado, funciones, competencias, etcétera, del rey en la monarquía parlamentaria. Que hoy sea una lección o una conferencia de desarrollo histórico tiene una doble explicación. La primera, que vale para cualquier institución del derecho. Habláramos de la compraventa como contrato, habláramos de la monarquía parlamentaria como forma de gobierno o forma política del Estado, o hablemos de cualquier otra institución jurídica. ¿Y por qué? Porque no hay un modo acertado de entender una institución jurídica si no se la encuadra en un desarrollo histórico, si no se la mira primero como resultado de un proceso histórico. Sin comprender cómo han nacido y se han desarrollado las instituciones del derecho, público o privado, no se entiende bien cómo son, porque son el resultado de un largo proceso. Esa es la primera razón, digamos de carácter general, pero hay otra de carácter particular, y es que la monarquía parlamentaria es específicamente una institución histórica, una institución que solo se comprende analizando su proceso histórico de surgimiento y desarrollo, porque es histórica por antonomasia, como verán. De ahí que el día de la tarde de hoy se dedique, como dice el programa, a la monarquía parlamentaria europea, porque hoy no voy a hablar de España, solo haré una referencia, después diré para decir, esto toca la siguiente conferencia. La monarquía parlamentaria europea, abstracciones de España, que es Europa obviamente también,
es el producto de una evolución histórica. No ha nacido como una estructura producto de una revolución que aparezca de la noche a la mañana como una construcción intelectual nueva, no. Ha sido producto de una larga, en el caso de Gran Bretaña, del Reino Unido, muy larga evolución histórica, y en el caso de las monarquías europeas continentales, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, de una no tan larga como la inglesa, pero sí de una evolución histórica que se remonta al siglo XIX. Por eso, si no se tiene en cuenta este fenómeno evolutivo, no se comprende hoy lo que es, por encima y por debajo incluso del texto de la Constitución, una monarquía parlamentaria, y la nuestra lo es, como otras. Pero es que ese carácter histórico de la monarquía, histórico en el sentido de que es consecuencia de un proceso de evolución histórica, le da otra característica, otra nota a la monarquía parlamentaria, que se explica solamente por ello, porque es producto de una evolución histórica. Y esa otra nota, que es una forma política que no puede nunca comprenderse en su significado, ni comprenderse en su práctica, ni comprenderse su modo de funcionar a través del derecho. No. Solo a través del derecho no entenderemos lo que es en el presente, lo que exige en el presente una monarquía parlamentaria. No está regulada solo por el derecho, como si lo pueden estar otras instituciones. Está regulada en gran parte por unas reglas políticas que no están escritas como reglas de derecho, pero que han de ser observadas, porque si no son observadas, la monarquía parlamentaria no funciona. Y eso es también consecuencia de esa característica que tiene la monarquía parlamentaria como producto de una evolución histórica. ¿Está bien? Vayamos al lugar donde nació la monarquía parlamentaria. ¿Dónde están las fuentes del Nilo? ¿Dónde nació la monarquía parlamentaria? Pues evidentemente en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pero de aquí en adelante, para entendernos, llamaré, aunque no es exactamente así, porque eso es una parte, Inglaterra, como coloquialmente nos referimos a ese reino. Y nos tenemos que ir a la Baja Edad Media. Vamos, tenemos que retroceder mucho. La Baja Edad Media, según ustedes, los siglos, sobre todo, pues eso, finales del 12, sobre todo 13, 14, 15, 13, 14 y finales del 12, en la Baja Edad Media, la forma política de Inglaterra era similar a las formas políticas de otras, no podemos llamarles naciones en ese momento, llamámosles países o reinos, porque era habitualmente, salvo en algunas ciudades, etcétera, que eran repúblicas, reinos europeos. Castilla, Aragón, Inglaterra, los diversos reinos del centro de Europa, tenían una estructura política muy similar. La monarquía estamental, así se llamaba, que era una forma política que era el resultado del equilibrio de la conjunción de dos entidades: el rey, y el regnum, y el reino. El reino era el conjunto no de toda la población,
pero sí de las partes representativas de esa población, nobleza, clero y burguesía, o pueblo llano. Y esas partes, nobleza, clero y burguesía, o pueblo llano, estaban representadas en un parlamento, el parlamento bajo medieval. En España se llamaba habitualmente Cortes, las Cortes de Aragón, las Cortes de Castilla. Y esa Cámara equilibraba el poder del rey, era una especie de contrapeso, de tal manera que se gobernaba por la unión, el equilibrio entre el rey, y el reño, representado en el Parlamento medieval. Era una monarquía estamental, porque esas cortes eran estamentales, estaban representadas no toda la sociedad en abstracto, sino una sociedad compartimentada en estamentos. De manera que el rey necesitaba el acuerdo de ese parlamento para establecer tributos, para dictar algunas de las normas principales, y a eso se le llamaba monarquía estamental. No era un equilibrio perfecto, dependía de cada momento histórico, pero había tendencialmente una forma dual. No había una monarquía absoluta, entendámonos, no había tampoco una época puramente feudal, como en la Alta Edad Media, era una monarquía estamental. Pero eso sucedía en Inglaterra, sucedía y también en los reinos españoles de entonces y en otros muchos reinos europeos, de modo muy similar. Pero ocurre que esa dualidad rey-reino se hizo con el tiempo insostenible, tanto por razones internas como por razones externas. Razones externas, problemas de la competencia entre reinos, de las guerras, de las competencias en el comercio, de las razones internas del difícil equilibrio que aquello tenía, la aparición de una burocracia poco a poco en las manos del rey y que potenciaba el poder del rey, la aparición de unas exigencias más fuertes por parte del Parlamento, que el rey necesitaba más porque era más constante la necesidad internacional que tenía el rey para hacer guerras, etcétera. Todo eso llevó a que esa forma, ese equilibrio, no durase muchos siglos, no muchos años, años duró. De tal manera que esa dualidad acaba por romperse por uno de los dos extremos. En unos casos, Francia, España y algún otro reino se rompió dotándose un extremo de primacía, el rey, y quedando muy debilitado el otro extremo, el reino. Pasó en Francia, pasó en España, lo que se llama la monarquía absoluta. Entonces, aquel poder compartido acaba siendo el poder que una parte reclama con éxito y se apodera de él y la otra parte queda minusvalorada. A veces durante largos periodos de tiempo desaparecida. No se convocan cortes, no se convoca al Parlamento, a las cámaras parlamentarias. Pero en otro lugar, en ese único otro lugar, esa dualidad, que también se hace inestable, se rompe la dualidad a favor del otro extremo, el Parlamento. Y quien queda con muy poca relevancia es el rey, el monarca. Y eso es lo que sucedió en Inglaterra, que siguió una evolución distinta
a la que siguieron las demás monarquías europeas. Por eso se ha dicho tantas veces, por historiadores ilustres, que la historia constitucional inglesa, y estoy citando uno de los grandes, se caracteriza por la transformación paulatina de la vieja monarquía estamental en la moderna monarquía parlamentaria. Es decir, la monarquía estamental evoluciona, no hay ruptura completa, hasta convertirse en monarquía parlamentaria, cosa que no sucede en otras monarquías europeas. Y esa evolución es realmente muy curiosa, porque en esa evolución operan el azar y la necesidad. Circunstancias, digamos, azarosas y necesidades de la política interna. Y sin esas dos cosas no se entendería la evolución de la monarquía, hasta de la vieja monarquía estamental inglesa hasta la moderna monarquía parlamentaria inglesa. Porque claro que hubo tensión, aquello no fue fácil. Hubo tensión entre la pretensión del Parlamento de obtener primacía frente al monarca y la pretensión del monarca de obtener primacía a su favor frente al Parlamento, es decir, de dominar uno a otro recíprocamente. Claro que la hubo. La época del gobierno conciliar de los Tudor, en el 16, y, por supuesto, en la primera mitad del 17, con grandes enfrentamientos del rey y del Parlamento, que llevaron incluso a que el Parlamento dictara condena de decapitación y se le cortó la cabeza a un rey inglés, Carlos I, en 1649. Hubo una dictadura parlamentaria, la de Cromwell. Se convirtió durante pocos años en república, una Commonwealth, Inglaterra. Desapareció la monarquía. Se restauró después, en 1660. Y Jacobo I tiene otro enfrentamiento con el Parlamento. Quiere ser un rey a la manera del rey de España o de Francia entonces. Y hay una guerra civil, la llamada gloriosa Revolución de 1668. Lo que no ha habido es un periodo consolidado de monarquía absoluta, porque el Parlamento siempre estuvo en guerra, incluso en guerra real, frente a esa pretensión del monarca. El monarca lo intentó. Y termina la gloriosa revolución con el triunfo del Parlamento que tenía sus tropas, las tropas parlamentarias, luchando contra las tropas del rey. Y triunfa el Parlamento. Huye Jacobo II a Francia y se nombra rey de Inglaterra al marido de la hija de Jacobo, al marido de María, hija de Jacobo Estuardo, que es Guillermo, el holandés, Guillermo de, como decimos en España, Orange, ¿no? De la casa holandesa. Y esa monarquía instaurada, no completamente instaurada, porque María es hija de Jacobo II, pero el rey es Guillermo. Los ingleses son muy especiales para estas cosas tan delicadas de resolver. Y esa monarquía ya es una monarquía que sabe que está sometida al Parlamento. Pero fíjense ustedes que ese sometimiento al Parlamento, que significa que el Parlamento tiene claro, producto de su larga lucha con el rey, que las leyes se hacen en el Parlamento
que no hay más tributos que los que el Parlamento acuerda, etcétera, etcétera, con eso solo no tendríamos una monarquía parlamentaria. Porque una monarquía parlamentaria, como ustedes saben, todos, y no se lo digo yo, pero se lo veremos al final, suficientemente, es una monarquía en la que el rey no gobierna, no solamente no legisla, sino que tampoco gobierna. ¿Cómo nace el gobierno parlamentario? No como el Parlamento se alza con el poder frente al rey, ya lo hemos visto, sino ahora cómo nace el gobierno parlamentario, es decir, el gobierno dependiente, el gobierno, no el rey, dependiente del Parlamento. Pues esto es una conjunción de azares y de necesidades. Es claramente fantástico lo que ocurre en Inglaterra. Hasta finales del siglo XVIII, el rey gobierna, pero se auxilia en su gobierno del Consejo Privado, una vieja institución también bajo medieval, que lo decide él, su composición y su número, y le ayuda al rey en el gobierno. En España tuvimos también gobiernos de consejos, con nuestros Austrias importantes, Consejo de Castilla, el Consejo, aunque no había una preeminencia de las cortes casi no se convocaban. Allí sí, ya había parlamento, pero había gobierno del rey con el Consejo Privado. Fíjense ustedes, a partir de la reina Ana, quien sucede a Guillermo y a María, 1702-1714, comienza a ser costumbre tratar los asuntos gubernamentales no por el pleno, digamos hoy, del Consejo Privado, que era muy numeroso, nobles, jueces importantes que el rey, sino por un subcomité, por una comisión de ese Consejo Privado, que ya como eran menos, no tenían que reunirse en la gran sala del Consejo, sino en una sala más pequeña, en un gabinete. Y ahí se adopta el nombre que hasta hoy va a tener el gobierno inglés, porque se reúne en esa sala más pequeña. Pero todavía, tanto antes el Consejo Privado como ahora, ese comité, digamos, el Consejo Privado sigue reuniéndose, pero para cuestiones ya más con un periodo no tan breve, pero sí que ya empieza a gobernar, son los principales consejeros, un comité de los principales que se reúnen separadamente. Pero todavía el Consejo Privado, cuando se reunía, cuando se sigue reuniendo de cuando en cuando, y el gabinete que se reúne más, están presididos por el monarca. Pero fíjense ustedes lo que va a ocurrir. De ese gabinete, de esa reunión, en esa sala más pequeña, todavía presidida por el monarca, van a desprenderse muy inmediatamente una serie de características que poco a poco van a configurar lo que hoy llamamos un gobierno de régimen parlamentario. Primero, que el gabinete va a deliberar y a adoptar acuerdos, que después los comunicamos, sin la presencia del rey. ¿Cuándo ocurre y por qué ocurre? Que un rey que está presidiendo el Consejo Privado antes, después el gabinete, de pronto ya desaparece de esas reuniones. Pues bien, aquí ya el azar juega con la necesidad. Porque Guillermo y Ana estaban presentes, los dos. No era una especie de Isabel y Fernando, pero ejercían mucho en común en las reuniones del gabinete y antes del Consejo Privado. Pero ¿qué ocurre? Jorge I deja de asistir, porque Jorge I
se desentiende, no domina los asuntos ingleses. Estaba más atento a los asuntos holandeses. Todavía no se sentía muy inglés, y eso que descendía ya de reyes ingleses, pero muy inmediatamente. Pero sobre todo su sucesor, Jorge II, estamos en los primeros decenios del siglo XVIII. Jorge II no habla inglés. Había venido directamente, sucedía, claro, la casa holandesa en la que lleva en ese momento la sucesión hereditaria en Inglaterra, y viene a gobernar y no sabía inglés. Obviamente Jorge I se desentendía de los asuntos ingleses y no iba a todas las reuniones, pero es que Jorge II no va a ninguna, porque ni siquiera habla inglés. Claro. E inmediatamente después, lo que es una práctica producto del azar, como es coherente con las ideas que se están generando, ahora verán, de un gobierno que debe estar no dominado, pero sí ser responsable ante el Parlamento, son coherentes, se convierten en reglas no escritas. Y a partir de Jorge II ya se consolida la costumbre. Y se convierte en costumbre que el rey no preside las reuniones de gabinete. Eso es extraordinario. De tal manera que inmediatamente surge otra característica, la homogeneidad política del gabinete. Hoy sabemos que los gobiernos pues tienen que ser gobiernos políticamente homogéneos, puede ser de coalición, pero ahí hay un acuerdo. Ustedes piensen que el Consejo Privado era de muy variada extracción, nobles, eclesiásticos, jueces, cada uno, digamos, tendrían sus ideas. No era un grave problema porque el rey mandaba, le ayudaba, pero el rey mandaba. Piensen ustedes que los primeros años del gabinete, pues eran los principales del Consejo Privado que se fueron reuniendo en gabinete. No tenía por qué tener una homogeneidad política. Pero claro, y además se consideraban más como servidores del rey que como colegas de ministerios, de un gobierno cohesionado. Pero claro, a mediados del 18 se producen problemas en el interior del gabinete, entre el gabinete y el Parlamento, y acaba convirtiéndose en costumbre que efectivamente el gabinete debe tener no solo personalidad propia, separada de la del rey, sino una coherencia política, y además debe de estar presidido por alguien. Y entonces, quien iba presidiendo el gabinete, porque el rey ya no acudía, que era el ministro, diríamos hoy, más importante, acaba siendo el primer ministro. Porque es un principio de organización que un órgano colegiado tiene que tener necesariamente un poder de dirección, porque si no, no puede funcionar. Pero más todavía, como desde tiempos, realmente desde tiempos anteriores a la gloriosa Revolución, pero sobre todo hasta 1700 aproximadamente, lo que se acordaba primero en el Consejo Privado y después en el gabinete, no solamente llevaba la firma del rey, sino que llevaba también la firma de un consejero, de uno de los consejeros en razón de si era justicia, pues los consejeros, jueces. El acta de establecimiento no exigía. El acta de establecimiento es, digamos, el documento, uno de los documentos escritos de la Constitución británica que han de aceptar María y Guillermo para poder ser reyes de Inglaterra. Y ahí están las reglas de cómo el Parlamento prevalece sobre el monarca.
y no se especifica que esa firma que antes se iba a acompañar a la del rey, pues sea exigible. Pero en 1705 sí, se hace un cambio y desaparece una alusión del acta de establecimiento que venía a ser interpretada como no se requería la firma de otro consejero. No estaba claro. Pero esa disposición ambigua fue abolida en 1705 y se recupera la costumbre y se convierte ya en clara y patente de que efectivamente todas las grandes decisiones del gabinete tienen que llevar la firma del monarca. ¿Por qué? Porque el monarca es el que le da la unidad al reino en Inglaterra. No es el Estado, no hay un Estado exactamente. Es la monarquía. Claro, pues tiene que llevar la firma del monarca. Pero esa firma debe acompañar la de un ministro que es el responsable de ese acto. Responsable en el doble sentido de que viene a mostrar que a su propuesta, o a propuesta del gabinete, pero de su rama, esa decisión se adopta, y cuando es una decisión importante, el primer ministro es el que firma. Eso se llama refrendo. Y la firma del monarca, que es la que expresa que el acto emana de la totalidad del Estado. Porque un responsable tiene que haber. Y como aquello es una monarquía y por principio una de las notas características de la monarquía hasta hoy, y si no es monarquía, es la irresponsabilidad del rey, pues aparece la firma del refrendante. En principio parece que el refrendante simplemente es una persona que firma para hacerse responsable y que podría parecer que el acto, la voluntad de la que emana el acto es la del rey. Esto va cambiando ya desde ese momento. La firma de acompañamiento, por supuesto solemne, que acredita que el acto sale del Estado, es la del rey. La voluntad creadora del acto la viene a expresar la firma del refrendante. Claro, pero comienza a surgir otra característica, que es la necesidad de que el gobierno, el gabinete, cuenta con la confianza de la Cámara. Hasta esos momentos, hasta el siglo XVII, hasta finales del siglo XVII, etc., el rey gobierna con la ayuda del gabinete. Han visto, presido sus reuniones. Incluso, pues, aunque ya no preside las reuniones, se le da cuenta, tiene que firmar. Pero quien nombra a los miembros antes del Consejo Privado, y sigue existiendo el Consejo Privado ya como un órgano que se reúne poco, pero al comité restringido, al gabinete, es el rey. No solamente los nombra, decide el número. Pero claro, las necesidades ya en el siglo XVIII de obtener leyes importantes para la organización cada vez más complicada del Estado y sobre todo dinero para las guerras tan frecuentes del siglo XVIII, la última con los Estados Unidos, cuando la independencia y la necesidad de establecer tributos para ellos, y todo eso tiene que pasar por el Parlamento, lleva a la convicción o a la necesidad de que el rey deba elegir o designar como miembros del gabinete a personas que cuenten con apoyo de la Cámara, porque si no, la Cámara no va a aprobar el presupuesto, diríamos hoy, los gastos, los impuestos que se necesitan. Y
Esto es tan claro que en 1782, por primera vez en la historia de Inglaterra, en el segundo gobierno Buckingham, ese gobierno se forma, Buckingham primer ministro, su segundo gobierno y gabinete, sin el apoyo del rey, solo del Parlamento. Será comprensible por las circunstancias, como les digo, que se van dando. Y más todavía, al necesitar un apoyo constante, porque no basta el apoyo de un día, lo que llamamos hoy estabilidad gubernamental, tan necesaria en cualquier régimen parlamentario. No basta el apoyo de un día. ¿Eso qué quiere decir? Que ese apoyo no es solo a una persona, el primer ministro, es al grupo político que representa a esa persona, que cohesiona ese gabinete. Ya comienza a haber dos partidos políticos en el siglo XVIII, los Tories y los Whigs, los conservadores y los liberales. Y dependiendo de la mayoría parlamentaria, se van formando gabinetes que tengan la confianza de esa mayoría parlamentaria. Ya tenemos homogeneidad política del gabinete, ya tenemos necesidad de la confianza parlamentaria hacia el gabinete, ya tenemos gobierno diferenciado del monarca, ya tenemos la figura del refrendo de los actos del monarca. Y ya tenemos partidos políticos sin los cuales no podía darse el gobierno parlamentario, porque son los que dotan de estabilidad, mayorías cohesionadas, al gabinete para poder gobernar y para poder tener seguridad de que va a obtener las ayudas económicas, etcétera, que necesita para la política interior y exterior. El primer ministro ya se va consolidando en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Y se consolida la idea de que como el gabinete ha de ser políticamente cohesionado, el rey no solo debe nombrar como primer ministro al líder del partido que tenga mayoría en el Congreso, sino que debe nombrar como miembros del gabinete a las personas que ese líder le diga, porque quien va a presidir el gabinete es él, y quien necesita cohesión interna en el gabinete es él. Y aunque el rey seguirá nombrando al primer ministro y firmando los nombramientos de los ministros, digamos, de los miembros del gabinete, porque hay más ministros en Inglaterra, son los ministros, por eso no vamos ahora a seguir con ese asunto. Lo cierto es que lo hará siempre a propuesta del primer ministro, de tal manera que se ve obligado a nombrar al líder del partido mayoritario y a nombrar como ministros a aquellos que les presente el primer ministro. Ya hay gobierno completamente separado del monarca, ya el monarca no gobierna. Pero hay otra gran característica del régimen de la monarquía parlamentaria. Se los dije antes, no solamente el rey no gobierna, el rey no legisla. ¿Cómo surge esto en Inglaterra? Hasta finales del siglo XVII, pese a todos los enfrentamientos, parlamentos, monarcas que hubo a lo largo del siglo XVII, etcétera, el empeño de los Tudor de hacer un gobierno puramente conciliar, con fortaleza del Consejo Privado y Rey frente al Parlamento en el XVI, pero que esos fueron acontecimientos que no cuajaron. Por eso ha habido un largo proceso evolutivo. Pese a eso, se entendía, y es la frase ritual hoy, que legisla el rey en parlamento, que no legisla el parlamento, legisla el rey en su parlamento, es decir, que el parlamento elaboraba las leyes,
pero el rey tenía que firmarlas, y sin su firma no aparecía la ley, mejor dicho, podía negarse a firmar. Era una potestad legislativa compartida, sin la propuesta parlamentaria, sin la elaboración y la aprobación de ese proyecto, diríamos hoy, de ley por el Parlamento. El rey no puede legislar, pero sin la sanción del rey, que puede negarla, no puede surgir la ley. Estamos a finales del siglo XVII. Pero ya eso está siendo, diríamos hoy, puesto en cuestión en el interior del Parlamento, puesto en cuestión como consecuencia del acta de establecimiento, de la gloriosa revolución, del triunfo parlamentario, incluido por las armas, frente al monarca. Está puesto en cuestión y se entiende que así no debiera ser. Pues bien, y como se entiende que así no debiera ser, el último veto de un monarca inglés a una ley lo produce la reina Ana en 1704. Se produjo tal enfrentamiento parlamentario a esa decisión que nunca más volvió el monarca inglés a vetar una ley. No hay ningún texto en la parte escrita de la Constitución británica que dice el rey no puede vetar las leyes. No, se gobierna el rey en Parlamento. Pero frente a esa norma existe la norma no escrita, política, de que el rey ya no puede votar, porque la ley la hace el Parlamento, y la firma de ley del rey es un acto debido, es una firma puramente formal que acredita que esa ley, pues es una ley de todo el Estado, una ley que ha surgido del Parlamento británico, pero el rey tiene que firmar. Desaparece por desuetudo, por costumbre contraria, aquella potestad de veto que iba a incitar con la potestad de firma. Yo puedo firmar y puedo no firmar. En el siglo XIX y el siglo XX ya se produce una serie de reformas políticas y constitucionales en Inglaterra que lo que vienen es a dar entrada a consolidar el liberalismo, las reformas electorales del siglo XIX y después las reformas electorales del siglo XX a consolidar la democracia. Pero en sus líneas vertebrales ya la monarquía parlamentaria está en el siglo XIX en Inglaterra hecha. La única cosa es que ya no va a ser solamente una monarquía parlamentaria de una constitución liberal, sino que va a ser ya en el 20 la monarquía parlamentaria de una constitución democrática. Por emplear en términos constitución en Inglaterra, como saben ustedes, tiene solo una parte escrita, las partes son usos, costumbres, convenciones, y este tipo de reglas que estamos viendo, que se cumplen, aunque no son reglas de derecho escrito. Entonces, cuando hay sufragio universal, se hace más patente, pero ya lo tenían por fortuna, que en un régimen, en un Estado democrático, todos los gobernantes tienen que ser responsables, porque es un Estado de derecho. Y en un Estado democrático, los gobernantes, quien tiene poder, tiene que tener una legitimación electoral popular. Es una democracia. Pero claro, la monarquía parlamentaria puede convivir con la democracia porque el rey no tiene poder. Porque no es responsable, pues siempre hay otro responsable. Y porque además no es elegido, pero no tiene poder. Tiene autoritas, pero no potestas. Es el símbolo de la unidad del Estado. Es el que aglutina social, histórica, territorialmente el Estado. En su nombre se realizan los grandes actos del Estado. Su firma viene a dotar del carácter estatal a tratados, a todas las grandes leyes. Pero sus actos son debidos, tiene que
realizarlo, necesariamente, aunque es inviolable y no puede ser sometido a juicio. Ya veremos, la monarquía parlamentaria es una forma muy compleja y delicada. El rey ya no es soberano, no, soberano desde el siglo XVIII, clarísimo, es el Parlamento inglés que ganó la guerra frente al monarca. El rey no es legislador, no, legisla el Parlamento. El rey no gobierna, legisla el gabinete. Y el gabinete hace cosas de la confianza del Parlamento. Ese es la monarquía parlamentaria, y así surgió en Inglaterra. Pero el rey no es una pieza que no valga. Un autor inglés que era más periodista que jurista, pero que hizo un libro maravilloso sobre la monarquía parlamentaria inglesa, el 19 Bayot, decía que la reina, entonces la reina Victoria, la reina de Inglaterra tiene 3 derechos muy importantes que conserva. 3 prerrogativas. El derecho de animar, de darle consejos al primer ministro, que por supuesto son confidenciales, nadie cuenta lo que habla con el rey. Claro. Consejos. En el desempeño de la autoritas, no de la potestas. ¿Saben ustedes cómo definía Mommsen, un gran romanista, Theodor Mommsen, alemán, que hizo un libro, bueno, hizo varios libros, uno de ellos estupendo, el Derecho Público Romano? ¿Cómo definía los actos que emanaban de la autoritas, que no tenían la vis coactiva, de los actos emanados de la potestas, que eran actos que había que realizar necesariamente, en actos jurídicos? Dice, los actos derivados emanados de la autoridad son algo más que un consejo y menos que una orden. Pues eso, animar. Segundo derecho, decía Bello, advertir siempre al primer ministro, porque ni siquiera hay discurso de legislatura que no sea, que le entrega, el discurso de la reina en la apertura de la legislatura en el Parlamento británico es el discurso del gabinete, que ella lo lee. Advertir. Claro, la experiencia de gobierno, los reyes duran más que los gobiernos, pues debe advertirle cuidado con estas cosas. Y eso, otra vez, la regla de la confidencialidad. Y el primer ministro no está obligado a seguir eso, porque no es una orden. Y por último, el derecho a ser consultado. Aunque no puede vetar, aunque no puede oponerse, no deben adoptarse ninguna gran decisión en el gobierno sin habérselo consultado al monarca. Es un sistema, es un reloj cuyas ruedecillas tienen que funcionar muy bien. Y en el poco tiempo que queda, qué pena, bueno, lo haré rápido. Ahora, la evolución en las otras monarquías europeas. Dejamos España aparte para el próximo día. También la monarquía parlamentaria en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, ha sido producto de la evolución histórica, pero no de una evolución tan larga. Allí la monarquía estamental se rompió por el otro extremo. Estado absoluto o monarquía absoluta. España, Francia. Y será como consecuencia del advenimiento del liberalismo, la Revolución Francesa en Francia y la secuela de la Revolución Francesa, bueno, nuestra guerra de independencia, la Constitución de Cádiz, etcétera, cuando va a aparecer una monarquía en los textos de unas constituciones nuevas, constituciones ya racional normativas, que no son históricas, frente a la no constitución, a Estado, a monarca absoluto, o sea, va a aparecer como proceso revolucionario, lógico, no solamente revolucionario fáctico, en algunos países también revolucionario fáctico, como proceso revolucionario, una monarquía, que ya no es la absoluta. La monarquía dual o monarquía constitucional.
hago abstracción de otra monarquía que surge después de la Revolución Francesa, que es la monarquía de principio monárquico, la monarquía que intenta recuperar el absolutismo bajo una apariencia liberal. Las monarquías que se decidió por el Congreso de Viena de 1814, lo que se llamó la Gran Alianza, la Santa y Gran Alianza. La monarquía francesa de 1814 fue la monarquía contrarrevolucionaria, que duró poco tiempo. El Estatuto Real de España después de la muerte de Fernando VII, la primera Constitución holandesa de 1810. Esas intentan recuperar el absolutismo, pero no a las bravas, como aquí cuando llegó Fernando VII en 1814, sino adornarlo con alguna apariencia liberal, pero haciendo al rey gobernante y legislador, con unas cámaras que le ayudaban, con un gobierno que le ayudaba, pero poder era del rey. Y como fue en Alemania, producto de la Santa Alianza y por tanto de la primera Confederación Germánica a mediados del siglo XVIII, hasta la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Se acaba el Reich y viene la República. Aquella monarquía de principio monárquico no dio lugar a la monarquía parlamentaria, no podía dar lugar a la monarquía parlamentaria, porque no tenía en su seno los ingredientes para que pudiera haber evolucionado a una monarquía parlamentaria. En cambio, retrocedo, en Europa se establece una monarquía que no es esta, ni será tampoco una monarquía llamada republicana por Jelinek, que es la monarquía francesa de 1791, donde el rey casi carece de todo poder, salvo el poder ejecutivo muy limitado, o nuestra Constitución de 1812, que no es exactamente como la francesa de 1791, pero se le parece un poco, sino otro tipo de monarquía. Producto de dos cosas, de las ideas de los liberales moderados, de lo que se llamó la construcción intelectual del liberalismo doctrinario. Y de la otra cosa era la necesidad de hacer compatible de verdad liberalismo y monarquía, no como un adorno en el caso de la monarquía alemana o de la francesa de 1814, la monarquía dual. ¿Qué es eso? El intento de recuperar, adaptada a la modernidad del XIX, la vieja monarquía estamental que había desaparecido hacía 4 o 5 o 6 en algunos casos, 4 o 5 siglos en estos países. No evolucionó como en Inglaterra, allí se quedó, pero se la intenta rescatar de ese cementerio, de ese museo histórico, y se le da un ropaje moderno. Es nuestra Constitución de 1837, es la Constitución belga de 1831, es nuestras constituciones de 1845, 1876. Ahora veremos, las constituciones holandesas y danesas de ese periodo del XIX. Se intenta que haya un verdadero equilibrio, no un falso equilibrio, como en la monarquía alemana del XIX, sino un verdadero equilibrio entre el rey y el regnum, o sea, entre el rey y las cortes y el parlamento del XIX, que ya es un parlamento no estamental, sino un parlamento elegido, pero un parlamento elegido bajo un sufragio censitario, es un régimen liberal, no hay sufragio universal. Y entonces se proclama en esas constituciones que la soberanía, el poder soberano, el poder de hacer la constitución, es compartida entre el rey y el parlamento. El rey solo no es soberano, Estado absoluto, o monarquías de principio monárquico. Pero el parlamento tampoco es soberano, Inglaterra, sino que la soberanía descansa en la conjunción de los dos.
El poder legislativo, conjunto, compartido. No legisla el rey, obviamente, pero tampoco legisla solo el Parlamento. El Parlamento hace la ley, la aprueba, pero el rey tiene que firmarla y la puede vetar. Están en equilibrio. Son colegisladores. Y el gobierno del rey. El gobierno del rey, el poder ejecutivo del rey, no gobierno parlamentario, poder ejecutivo del rey. Esa es una situación extraordinaria. Qué pena, no tenemos tiempo, que quiero que haya coloquio o debate, como sea. Porque es que les ponía los ejemplos de estos países. Holanda, brevísimamente, en Holanda, la Constitución sigue diciendo en Holanda, aunque es la Constitución, que sobre todo hubo un intento en 1810, pero la Constitución ya es, la Constitución es en 1848, del 11 de octubre. Se ha reformado muchas veces, pero en lo que se refiere al rey sigue igual. Artículo 57. El poder ejecutivo reside en el rey. Artículo 80. El rey, para que nazca la ley, el rey debe otorgar su sanción, que puede también negarla. Esto no se ha modificado hasta hoy. Bien. Dinamarca. Realmente es extraordinario el asunto. Dinamarca, tengo aquí, es una pena no podamos, es igual. El poder ejecutivo reside en el rey. El poder legislativo se ejerce conjuntamente por el rey y el Folketing y el Parlamento. Puedo poner más datos. El Consejo de Ministros lo preside el rey. Noruega, que es de 1814, y aquí hay, en el primer momento, unos atisbos más de constitución a la de la Santa Alianza, del principio monárquico, pero muy pronto se modifica. Artículo 3. El poder ejecutivo reside en el monarca. Las leyes han de ser sancionadas por el rey, que puede vetarlas. Luxemburgo. Constitución de 1841, reformada en el 48, en el 68, en la última 2009. No les doy todas las reformas, pero las reformas no han afectado a eso, han afectado a otras cosas. El Gran Duque tiene poder ejecutivo y sanciona, ha de sancionar las leyes. No se dice que puede vetarlas, pero entonces en el 19 se entiende que la sanción lleva incorporado igual el veto, pues son colegisladores. Fíjense ustedes que esto es realmente extraordinario. Bélgica, la Constitución de 1831 dice: el poder legislativo, y eso hasta hoy, se ejerce conjuntamente por el rey y el Parlamento. Conjuntamente por el rey y el Parlamento. El rey tiene el poder ejecutivo. En cambio, Suecia, que decía lo mismo, en 1974 se reforma la Constitución y se convierte en la letra de la Constitución la monarquía, que ya funcionaba antes del 74 como parlamentaria, pese al texto constitucional, adquiere letra de monarquía, se anticipa 4 años a nosotros, parte parlamentaria, porque ni siquiera el rey sanciona las leyes, las promulga el gobierno. Y el gobierno no está presidido por el rey, etcétera, es un gobierno parlamentario. ¿Qué les quiero decir? Que han leído
cómo eran en el 19 esos textos constitucionales y cómo siguen siendo, salvo en el caso de Suecia, iguales en el 20. Pues bien, desde mediados del 19, sobre todo de finales del 19, y no digamos ya después de la Primera Guerra Mundial, por un lado, la influencia que en el mundo político constitucional tenía Inglaterra, donde había que mirarse, las necesidades de una democracia, las necesidades de contar con la confianza, toda aquella larga evolución histórica de una monarquía medieval a una monarquía parlamentaria que duró siglos y siglos en Inglaterra, aquí se da comprimida en un siglo. Pero se experimenta. Se experimenta que hoy esas constituciones con letra de monarquía dual son monarquía parlamentaria. El rey no preside, y se preside, primero hay un consejo efectivo y después le cuentan al rey. O el rey no puede vetar, aunque se lo diga la Constitución. Balduino hizo objeción de conciencia, que también un rey no debe hacer objeción de conciencia, a la ley del aborto. Y saben ustedes que tuvo que abdicar 48 horas, porque aunque la Constitución les decía que podía vetar, ya la regla política había evolucionado y la monarquía belga era parlamentaria. Y esa regla política, que era tan importante o más que la regla constitucional, les decía que no podía vetar. Y él lo sabía, los ministros, y lo sabía los juristas, y lo sabía todo el mundo en Bélgica. Y tuvo que declararlo el Consejo inhabilitado para gobernar durante 48 horas para ser sustituido en la firma por el gobierno y después volverse a reincorporar en plenitud de funciones. Claro que ha sido producto de una evolución histórica allí también. Es decir, y ya termino, esta es una característica sin la cual la monarquía parlamentaria no se entiende, que justamente porque ha sido producto de una evolución histórica muy larga en Inglaterra, menos larga en los demás países europeos, con monarquía, o se rompió porque se convirtieron en repúblicas, Francia, Alemania, etc. Bueno, en Alemania ni siquiera hubo evolución histórica. España veremos el próximo día. Justamente por eso es característico de la monarquía parlamentaria que su funcionamiento se debe tanto a reglas del derecho como a reglas que no están escritas en el derecho. Esto tiene una enorme importancia, como veremos en días sucesivos. Y ahora ya que me he pasado de hora, un poquitín, no mucho, pues entonces ustedes me preguntan lo que quieran.